¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Por allá por la década del 70, específicamente el año 78 y 79, cuando teníamos el gran problema con los argentinos sobre el canal del Beagle, se daban distintas situaciones y una de esas situaciones era el espionaje, que se hacía más bien de forma aérea o terrestre. Y también se dio la situación de forma marítima. Ya les voy a ir explicando qué situación llevó una a la otra. Por parte de nuestro país se dio una situación particular en que unos aviones F-5 llegaron hasta el mismo Atlántico. Luego, los argentinos hicieron lo mismo con unos A-4 que se pasearon por acá por el Pacífico. Y así podemos contar una y otra historias sobre este tipo de espionaje. Situaciones que se dan más bien por venganza por parte de los argentinos, porque ellos no se pueden explicar cómo ciertas situaciones que hacemos nosotros los dejamos a ellos con la boca abierta. Enfoquémonos en esto entonces el día que un avión argentino hizo un vuelo rasante sobre una celebración militar chilena que fue más bien el año 81. ¿Por qué una situación llevó a la otra? Resulta que los argentinos en esa época tenían como objetivo comprar estos aviones, que fue el año 78. Dice ahí que fue una formación de 4 aviones Tracker recién llegados al país que sobrevuela una de las ciudades de Argentina. Específicamente eso es para rastrear submarinos. Entonces el problema que tenían los argentinos era que ellos no tenían la firma acústica de nuestros submarinos, pero ellos sí sabían que un submarino chileno navegaba por el canal del Beagle constantemente. Entonces, necesitaban ellos o tenían el gran problema que no tenían la firma acústica de este submarino. Entonces, al tener la firma acústica, iba a ser mucho más fácil detectar nuestros submarinos en esa época. Entonces, tuvieron la gran idea, o tuvieron más o menos una idea, ellos lo llaman invento, pero yo les digo que no fue un invento, sino más bien una idea. Y me van a encontrar la razón cuando les lea lo que dice a continuación. El año 81, entre Argentina y Chile, había una suerte de guerra fría por la irresuelta situación que aún tenía la soberanía sobre las islas del canal del Beagle. La increíble historia de la operación de espionaje sobre un submarino chileno, el robo por parte de los comandos trasandinos de la boya, que obtuvo la información en las narices de los argentinos. El robo se refiere a que nosotros les robamos la boya. Ya van a saber más sobre esa información. Y el vuelo solitario sobre Puerto William que provocó una protesta diplomática. Aquí tenemos una foto del avión Tracker argentino y dice abajo que sobrevuela una unidad de la Armada chilena. Eso era común y corriente en esa época porque había muchas tensiones y no se podía derribar por parte nuestra esos aviones. Al derribar ese avión, esto iba a provocar inmediatamente la guerra. Por eso se dejaban sobrevolar. Nosotros hacíamos exactamente lo mismo. Al otro lado. Corría el año 81 y existía un alto grado de tensión con el vecino país. El origen de la crisis de 3 años atrás, que había casi llegado a la guerra, aún no se había resuelto. Ambos vecinos todavía se veían con recelo y no era inusual los incidentes entre las fuerzas armadas de ambos países. Muchos de los encontronazos sucedían lógicamente en el archipiélago de Tierra del Fuego, epicentro del problema. Más abajo dice, las unidades chilenas, las unidades navales de ambos países, lo utilizaban regularmente para mostrar la bandera y señalar el ejercicio de la soberanía, y algunas veces transitaban por allí
los submarinos chilenos y también los argentinos. A principios del 81, la inteligencia de la Armada Argentina tomó conocimiento de que un submarino chileno operaría sobre las aguas del canal. Esa información llegó a la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina, que son esta escuadrilla específicamente. Estos aviones son verdaderos laboratorios en vuelo que se especializan analizando sonidos, firma magnética, emisiones electromagnéticas y otras chamulladas. Entonces, dice acá, el gran problema de Argentina es lo que yo les mencionaba antes. Necesitaban la firma acústica de nuestro submarino, o una biblioteca acústica, como lo llaman ellos. Y justamente ese año, el año 81, el teniente de navío Enrique Fortini, que es específicamente este señor que está aquí, que es el encargado o el oficial a cargo de esa escuadrilla, tenía el problema de los submarinos chilenos que no tenía la firma acústica. Entonces, aquí viene la supuesta invención argentina, que es más bien un mito. Es una mentira esto del invento. Dice, la escuadrilla diseñó muy rápidamente un particular invento que se dio por llamar el Mini SOSUS. SOSUS es un sistema de vigilancia subacuática muy avanzado. O sea, son micrófonos marinos. Son micrófonos que se ponen en el fondo del mar para escuchar los submarinos que pasan. Los argentinos lo llamaron Mini SOSUS. Entonces, el Mini SOSUS local, supuesta invención de ellos, consistía más humildemente en una sonoboya. Dice que la sonoboya es una especie de sonar pequeño que se contiene en una boya a la que se había adosado una vieja batería de un Fiat 600 y se sembraba atándose a la línea de hidrófonos, los micrófonos que escuchaban bajo el agua a los submarinos. Con ello se multiplicaban las horas de uso de la sonoboya pasiva normal. Tiene una duración de la batería limitada. Bueno, con esto, obviamente con la batería, alargaba la autonomía. La particular invención, repito, la particular invención, que no es un invento, sino el invento ya estaba hecho, por eso les digo yo, no es un invento, es una idea. Se hizo aterrizar en horas de la noche a un avión tracker en el aeropuerto de la base aeronaval de Ushuaia. Y rápidamente ellos lo escondieron. Entonces, esto era un cambio radical a lo que todas las armadas del mundo hacían. Sembrar sonoboyas y con el avión a cierta altitud tomar lo que ellas detectaban. Pero ciertamente el invento finalmente dio sus frutos. O sea, lograron obtener la firma del submarino chileno. Ahora, vámonos a esta parte, que es la parte que ellos los dejó a los argentinos picados de la araña, picados, completamente enojados. Dice, sin embargo, a los pocos días después, un comando chileno desembarcó con un gomón, o sea, con un barco, o sea, con un bote de goma, en la playa argentina donde había quedado la boya, robándoselas en la propia cara a los argentinos. Entonces, este señor, el señor Fortini, el que les había mencionado antes, no podía creerlo. O sea, dice, ¿cómo podía ser posible que bajo sus propias narices algo así podía haber ocurrido? Entonces, ahí es donde se da la situación del vuelo de este avión tracker argentino sobre la parada militar en tierra chilena. Entonces dice aquí, la devolución de la venganza vendría el Día de las Glorias Navales de Chile, que es más bien el 21 de mayo. Yo me había equivocado, dije que era el 19 de septiembre y no es así, es el 21 de mayo, Día de las Glorias Navales. Uno de los días más importantes de la Armada de Chile. Se conmemoran dos combates ocurridos el mismo día de la Guerra del Pacífico, estamos hablando.
Entonces, un vuelo de entrenamiento de rutina del avión Tracker argentino que había despegado desde Ushuaia tenía como comandante al mismo teniente Fortini. Convertiría un vuelo anodino sobre el Beagle en algo que nadie podía olvidar. O sea, lo hizo, cosa que nosotros los chilenos no lo podíamos olvidar, no, jamás nos olvidaríamos de eso. O sea, ese fue el objetivo, para que no se olviden. Aquí tenemos la protesta. Esta fue la nota de protesta que se le hizo por parte de Chile a los argentinos. El informe de la protesta chilena sobre el vuelo no autorizado del teniente Fortini, el texto de la protesta, ese es. Aquí sale más o menos la ruta que hizo el avión de acá de Ushuaia. ¿Ven? Y luego regresó a la misma ruta. Entonces, esa es la situación que les quería decir a ustedes, de que realmente se dieron estas situaciones, muchas situaciones de este tipo, y que dejan a los argentinos con la boca abierta. Ellos no se esperan este tipo de situaciones, pero nosotros les damos una lección de que nosotros no somos tan tontos. Espero que hayan disfrutado de esto. No se olviden suscribirse al canal, dejar un buen me gusta y también comentarios. Más adelante, en la semana, les voy a traer otros videos similares a estos, cosa que no todos conocen. Espero que también lo disfruten. Chao, nos vemos. Gracias.